7 horas con 37 minutos. Recordamos que el 11 de septiembre, hace ya casi 3 semanas, un día sábado, recibimos las primeras voces de alarma. Se trataban de mensajes del biólogo Francisco Sánchez y de su señor padre, el bioquímico Eduardo Sánchez, quienes advertían sobre la gravedad que se estaba presentando con el avance de un incendio en el bosque Las Américas. El tema fue comunicado a las autoridades. Hubo en ese mismo día sábado una reacción positiva del gobernador de la SUAY y empezó esta lucha. Han pasado casi 3 semanas. Volvemos a dialogar con Francisco Sánchez para conocer cuál es el estado de situación de este incendio en particular, que fue el que comenzó con esa dolorosa saga que hemos vivido en las últimas 3 semanas. Las lluvias se hicieron presentes el día de ayer, complementando el trabajo voluntario que se había realizado por centenares de voluntarios, por brigadas profesionalmente entrenadas de aquí de la ciudad de Cuenca, de SELEC, de Etapa EP, el trabajo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Cuenca y de las autoridades en general. Muchas lecciones sin duda quedan en este tema, que tampoco puede ser considerado como un tema totalmente superado. Hay previsiones que se deben tomar y un monitoreo permanente sobre la situación allá. Quisiéramos en todo caso, Francisco, iniciar en este día con un balance de cómo está la situación. ¿Realmente se puede cantar esta victoria temporal sobre estos grandes incendios en el sentido de que han sido controlados? Muy buenos días, Gustavo, Rosana y a toda la audiencia de Radio Antena 1. Pues sí, ya son 3 semanas prácticamente desde que comenzaron estos incendios forestales en el sector de Chaucha, expandiéndose hacia el suroccidente del Parque Nacional Cajas y en su zona oriental, también en el Valle de Yabiuco. Días después, a partir aproximadamente del día 10 de noviembre, inició el fuego. Y casi paralelamente en la zona norte de Molleturo, en el sector de Quitahuayco, Palmas, Arquillo y actualmente en el bosque Rocafuerte. Bueno, en términos de superficie afectada, hay ya unas cifras que se han logrado hacer un análisis preliminar. Estamos bordeando las 7.700 hectáreas incineradas dentro del perímetro del Cantón Cuenca. Esta superficie alberga varios ecosistemas, entre los que destacan el páramo herbáceo, el matorral alto andino, que es la zona de cotono entre el páramo y el bosque montano de Cordillera Occidental, y otros ecosistemas pequeños como páramo de Almohadillas y humedales que por el prolongado estiaje tampoco pudieron sostenerse del fuego, es decir, atravesó a través del sistema de raíces y micorrizas. Esto es en términos Francisco, de su... ¿cuántas de estas, buenos días Francisco, gracias por acompañarnos en esta Rosana. mañana, de todas estas hectáreas del Cantón Cuenca, cuántas están dentro del Parque Nacional? Es decir, el Parque Nacional, ¿cuánto se ha visto afectado? Claro, Rosana. Dentro de los límites del Parque Nacional Cajas son aproximadamente 2.300 hectáreas de todas estas 7.500 dentro del área protegida. Es una afección histórica porque no se ha tenido, no hay un registro de un número tan extenso de superficie afectada por incendios forestales dentro del Parque Nacional Cajas. Y lo triste de todo es que el área afectada corresponde a los ecosistemas, digamos, de alguna manera han sido los mejor conservados históricamente. Por su topografía de difícil acceso, no han habido impactos de origen antrópico que hayan tenido alteradas estas zonas. Entonces, pensemos en el Valle de Yabiuco, que es tan simbólico y representativo para los cuencanos, un sitio de esparcimiento, de visita, con esas laderas donde hubo este bosque montano que no tiene registros de quema. O zonas como en Chauche, el bosque de las Américas, la cascada de Jerez, el bosque de Yactuyana, todos estos bosques montanos, relictos de características únicas que jamás han tenido registros de quemas. A propósito, Francisco, el día de ayer tenemos reportes, incluso fotografías,
Esto era hacia el mediodía, de que en la cascada de Jerez persistían algunos focos. Estos se extinguieron ya totalmente con las lluvias de ayer. Gustavo, no es así. Hubo una buena precipitación el día de ayer que ha durado hasta las primeras horas de la noche, pero me acaban hoy temprano en la mañana moradores del sector de informarme de que aún existen fumarolas que salen de ciertas zonas del bosque. Si bien han bajado en su intensidad, no están liquidadas. Entonces, amerita seguir teniendo monitoreo y observación por parte de las brigadas que están controlando los incendios, así como fijarnos un poco en la meteorología, lo que se avecina para hoy y estos días próximos, donde hay una buena probabilidad de precipitación en la zona. Correcto. Continúa y tiene que continuar este monitoreo hasta estar absolutamente seguros de que se ha extinguido el fuego. Aquí justamente la pregunta, Francisco, como decía el alcalde, todos, decía él, todos los incendios están controlados. ¿Es así? En efecto, todas las brigadas que se han desplegado a los diferentes sitios que han sufrido estos flagelos han tenido un esfuerzo y un despliegue único. No obstante las condiciones propias del incendio que habíamos mencionado y se han escuchado pues en días anteriores, es que esta transmisión del fuego por el subsuelo del bosque dificultaba sustancialmente su liquidación. Aparentemente todo lo superficial que terminaba siendo controlado o entre comillas liquidado, pues horas más tarde o al día siguiente reaparecía decenas o cientos de metros más adelante por esta conducción del fuego por debajo de la superficie. Entonces la única esperanza era que los helicópteros que estuvieron en los diferentes sitios humedezcan el suelo y la vegetación, pero la cantidad de agua descargada por las aeronaves, dada su capacidad de carga, dadas las condiciones topográficas y de clima de los diferentes sitios, no facultaba una descarga eficiente. Entonces, las lluvias realmente, nada le superpone a las condiciones naturales de la lluvia, y eso es lo que esperamos se venga dando en los días próximos, porque será el remedio, la única solución, que llueva en grandes cantidades para que este fuego, estas brasas que van por debajo del subsuelo, debajo de la hojarasca, debajo de los árboles, en las raíces, termine extinguiéndose completamente. Y eso probablemente tome algunos días, siempre y cuando... Hemos tenido un corte en la señal de Francisco Sánchez. Desapareció de la pantalla. Esperemos que no sea un problema de energía eléctrica. En todo caso, intentaremos tomar nuevamente contacto con el biólogo Francisco Sánchez. Mientras tanto, compartimos con ustedes fotografías que vienen justamente de la cascada de Jerez, punto en el cual existen todavía algunos focos, conforme lo ha relatado el biólogo Francisco Sánchez. Esperemos por cualquier vía tratar de conectar nuevamente con Francisco Sánchez, ahora sí, quien es también técnico de la empresa municipal Etapa y un biólogo con muchos años de experiencia, una especialización, debemos decir, en la zona del Parque Nacional El Cajas. Hemos recuperado la señal, Francisco, adelante. Sí, muchas gracias. Decía entonces que dependemos íntegramente de que estos patrones de precipitación se mantengan en los días venideros. Los pronósticos son alentadores tanto para la parroquia Molleturo como para Chaucha. Al menos por los siguientes 10 días se prevén precipitaciones no intensas, ¿no? Con valores que oscilan entre los 2 hasta los 4 milímetros por hora, y se darán mayoritariamente a partir del mediodía y en horas de la tarde. Si bien no serán intensos, tampoco queremos que llueva de manera muy intensa, pero sí prolongada, podrían constituirse en la solución definitiva a estas fumarolas que aún persisten en ciertos lugares. Francisco, se dice por parte de biólogos, de ecologistas, que los incendios son parte de la naturaleza. Recordamos alguna experiencia en un importante bosque en la zona de Minnesota, donde existían carteles para la gente, para los turistas, en el sentido de que si ven un fuego no apaguen
¿Es esa también la situación aquí con estos factores que se han sumado, en esta ocasión la sequía, que aparentemente hizo particularmente volubles a bosques y pajonales? ¿Cuál es la situación desde un punto de vista técnico con respecto a los incendios forestales? Así es, Gustavo. Respecto a la historia natural de los bosques de los Andes tropicales y de los trópicos, de las regiones tropicales en general, no tienen este comportamiento donde los fuegos constituyan parte de la formación y regeneración natural. Estados como California o regiones del planeta como Sudáfrica, Australia, sí tienen este patrón, donde los fuegos naturales ocasionados mayoritariamente por tormentas eléctricas constituyen parte fundamental de la regeneración de la vegetación. Estas plantas se llaman pirrófitas, son plantas que dependen de fuegos en ciertas estaciones secas del año para que sus semillas estallen. Las cápsulas que llevan sus semillas dependen del fuego para estallar, reventar, soltar las semillas y con las lluvias venideras, pues germinar. En los trópicos no hay esta historia natural en la vegetación de nuestras áreas. Entonces, el prolongado estiaje, producto del cambio climático que estamos viviéndolo, atravesándolo, que cada vez se intensifica más, hace que esta sequía nada natural, nunca registrada, al extremo que el suelo y los humedales que suelen contener agua, incluso en las épocas secas, hoy estén prácticamente cero humedad. Y este factor, esta condición extra particular, ha hecho que el fuego pueda prolongarse o pueda desplegarse de manera más fácil, ¿no? En años anteriores, en los incendios que se han reportado en el Cajas, hablemos de 5 o 10 años atrás, sin estos estiajes prolongados, generalmente los bosques de Polilepis, por ejemplo, la misma vegetación de los bosques montanos, los humedales, solían ser freno para el fuego. El fuego avanzaba por la vegetación herbácea y cuando topaba estas zonas de vegetación con la humedad propia del suelo, este se extinguía, o al menos frenaba en su intensidad, permitiendo a los guardaparques, a los bomberos forestales, liquidarlo con mayor facilidad. Hoy la historia fue otra y, claro, sorprendió a todo el mundo porque el comportamiento del fuego fue inusual, nunca antes reportado. Ahora, Francisco, la preocupación que queda es que ya con suerte logramos liquidar los incendios en pocas horas más, pero ¿cuáles son los efectos, el daño al suelo, al ecosistema? ¿Va a sentirse a corto, mediano y largo plazo? ¿Cuáles serán estos efectos y en realidad cuánto podemos hacer? Porque ya se está hablando, incluso es una resolución del COE cantonal el día de ayer, de avanzar en un plan de reforestación en estas zonas. ¿Es posible? Sería importante conocer algunos criterios respecto de esta situación. Y además de las especies vegetales, también referirse, Francisco, a la vida silvestre, a la fauna, a las aves, cómo han sido afectadas. Correcto. Vamos por partes. Bueno, hablamos de una superficie preliminar de daño en torno al Cantón Cuenca. Estos ecosistemas en las áreas afectadas albergan cerca de 50 especies de mamíferos, entre grandes, medianos y pequeños, más de 200 especies de aves, más de 600 especies de plantas vasculares, es decir, aquellas que tienen tronco leñoso, tienen un sistema vascular, ¿no? Por savia. Tenemos más de 60 anfibios y reptiles y un número incuantificable de especies de insectos y mucho más allá de bacterias, hongos y micorrizas, un grupo o grupos, digamos, quizás no mentados y no traídos a la conciencia inmediata porque son poco conocidos, no son carismáticos, pero constituyen parte de esta biota y muchos dentro de la microbiota. Me refiero particularmente a las micorrizas, por ejemplo, que se encuentran en el suelo y que son sustanciales en la fijación de nutrientes tanto al suelo como el aporte de elementos, microelementos al agua. Microelementos que son necesarios para que el agua constituya desde un transportador de nutrientes
para el mismo ciclo hidrológico, así como para el consumo humano. La muerte de estas micorrizas por las elevadas temperaturas de los incendios forestales causa su muerte y su desaparición a gran escala en el territorio afectado. La Asociación Sudamericana de Investigación de Micorrizas ha hecho un pronunciamiento oficial desde su página, incitando a las autoridades públicas y privadas de la provincia de La Suay a tomar contacto con ellos porque quieren contribuir en la investigación y en el monitoreo de este efecto post-quema, dado que va a tener una repercusión inmediata en la regeneración de las áreas afectadas. Es decir, la vegetación sin las micorrizas, de quienes depende estrechamente, no podrá regenerarse de manera natural, al menos no de la manera como se esperara o como se deseara. Las micorrizas en el suelo, además de fijar los elementos, ayudan a que el enraizamiento de plantas que llegan por efectos de dispersión de las aves, murciélagos, mamíferos y de otros animales puedan fijar sus raíces en este suelo. Al no existir micorrizas, aunque sembremos, aunque hagamos trabajos de reforestación, estas plantas no van a tener un éxito en su crecimiento. Probablemente mueran al poco tiempo. Etapa EP, desde su equipo técnico con la Gerencia de Agua Potable, han tenido ya una primera reunión con las universidades Católica de Cuenca y la Politécnica para establecer diferentes mesas de trabajo que se irán constituyendo en semanas venideras a fin de tener un plan profesional, científico, de cómo iniciar este proceso de monitoreo y una vigilancia en la restauración de los ecosistemas alterados dentro del Parque Nacional Cajas. En términos técnicos, restaurar un hábitat dañado por el fuego es extremadamente complejo y de costos inimaginables. Hay muchos ejemplos a nivel del mundo donde se han regenerado, restituido ecosistemas alterados y los procesos de restauración han costado centenares de millones de dólares para cubrir 50, 100 hectáreas. Hay algunos ejemplos es necesario, Francisco, un trabajo multidisciplinario allí para diagnóstico y también para perfilar qué es lo que se tiene que hacer en el mediano, en el largo plazo. Así es. La mejor solución, Gustavo, es sumarse a estas instituciones como la que cité hace un rato, que invita a formar parte de un equipo de investigación para que los procesos de resiliencia, es decir, una restauración pasiva, ese es el nombre que recibe, donde la naturaleza por su propia resiliencia empieza a sanarse. Esto ocurre cuando el suelo con cenizas haya fijado estos elementos que pueden venir de manera atmosférica, el nitrógeno, el fósforo, y empiecen a venir las primeras plantas llamadas pioneras, que son hierbas, pequeñas matorrales, ¿no?, que van llegando lentamente y que van restituyendo el hábitat. Pero es un proceso que tomará décadas, y para volver a ver los bosques, como en el caso de las Américas o de Quitahuayco, árboles de 700 años, pues habrá que esperar estos 700 años en el mejor de los casos para volver a tener un ecosistema de símiles características. No lo veremos en esta generación. Entonces, la cicatriz ocasionada por el fuego es bastante grande y los procesos de restauración y regeneración natural son lentos, como la misma naturaleza lo requiere. Del Parque Nacional El Cajas, ¿se prevé que la dimensión de lo que ha pasado pueda afectar en forma macro al clima en la región? Eso es un poco complejo de establecer ahora. No obstante, es sin lugar a dudas un indicador de que ante la pérdida de cobertura vegetal y las funciones ecosistémicas ligadas estrechamente con la regulación del clima podrían afectar. Lo difícil de establecer en qué grado. No obstante, suma todo a todo corte, toda pérdida de cobertura vegetal solamente empeora las condiciones para que este cambio climático global se extienda y se intensifique más en los años venideros. Recordemos que la vegetación alterada en Occidente,
en las vertientes de la costa, pasa por este proceso de eco, es decir, que la humedad de la costa, gracias a estos bosques, puede ir almacenándose y luego ser transportada a las zonas altas de páramo de recarga hídrica. En términos de fauna, Gustavo, que también me había hecho la consulta, aún es incuantificable el número de individuos que puedan haber perecido por el incendio. Se han hecho varios esfuerzos de rescate de animales pequeños. Hay ratones marsupiales, hay unos puercoespines de cola corta que están en manos del Departamento de Ciencias Veterinarias de la Universidad Católica, con un equipo de voluntarios que ha hecho sus mayores esfuerzos y se están recuperando. Pero es fauna que aparentemente no tiene condiciones para ser reinsertada en la naturaleza porque han tenido que ser amputadas miembros, patitas o dedos, y que están comiendo, y si bien están luchando por sobrevivir, su desempeño de forma natural no podrá volver a ser el mismo. Entonces ahí hay que discutir también en criterios de respeto a la vida, si la lucha por la supervivencia amerita que esta fauna esté en centros de tenencia o que tenga que pasar un proceso más drástico como es la eutanasia. Se conoce de un tapir andino incinerado en el sector de Quitahuayco. Estoy en espera de que se me dé más información sobre esto. La cantidad de aves que se ha visto en fotografías, nidos incinerados, realmente es de pesadilla. Es una historia muy triste porque si bien esta fauna, no toda ella está en peligro de extinción, sus funciones dentro de los ecosistemas que fueron incinerados se pierden. Y si hablamos de restauración por procesos pasivos, habremos también de esperar muchos años para que esta fauna de las zonas aledañas vuelva a colonizar estos espacios y pueda cumplir sus funciones de dispersión de semillas, de polinización, de aporte de nutrientes al suelo, pensando en grandes mamíferos. Y son procesos lentos. Es decir, lo que corresponde ahora a la academia, lo que corresponde a las instituciones públicas como etapa, la Comisión de Gestión Ambiental del municipio, quienes estamos al frente del velar por el cuidado de estas áreas de importancia hídrica, de importancia biológica, es empezar un proceso de monitoreo multidisciplinario, donde se estudie desde la microbiota, suelos, procesos hidrológicos, fijación de nutrientes, procesos ecosistémicos, funciones de aves, funciones de animales mayores, monitorear todo paso a paso para ir levantando y documentando este proceso. Es un proceso de remediación, Francisco, que significa un gran esfuerzo de largo plazo y en consecuencia también sumamente costoso en recursos humanos, en implementos de todo tipo. ¿De qué manera se debería utilizar en el buen sentido este estado de emergencia que impuso el gobierno por los incendios forestales y la sequía? Evidentemente, una de las primeras acciones es que el Parque Nacional Cajas, al menos en la zona de Yaviuco, mantenga cerrado a la visitación. Los procesos de regeneración van a requerir de que no se genere más pisoteos en las zonas, de que no se sigan abriendo trochas, porque lo que se necesita precisamente es ese periodo de calma absoluta en el que se vaya observando, colocando sensores a nivel del suelo para medir, por ejemplo, la capacidad de retención hídrica, que es algo que importa mucho a la empresa Etapa, cuánto nos va a afectar esto en términos de captación de agua. Y me refiero en captación porque aquella precipitación que cae sobre la superficie quemada no va a ser retenida por el suelo. Recordemos que este está muy dañado y alterado. Y esta agua va a empezar a descender por las quebradas a gran velocidad, acarreando material, erosionando el poco suelo que quede en buenas condiciones, llevando ceniza y estos elementos, ¿no?, ajenos o que fueron incorporados de manera grotesca a los cursos de agua, podrían también tener consecuencias en su captación. Es decir, hay que ver cuánto de este material que termine lavándose podría potencialmente llegar a las captaciones para consumo humano. Monitorear este ciclo, este proceso en las cuencas, ¿no?, para evitar precisamente que gran cantidad de elementos que están en la ceniza o lo que se pueda haber precipitado
y constituya una fuente adicional de minerales, de materiales ajenos al agua, puedan ser frenadas a tiempo. Francisco, Es decir, el trabajo el tiempo lamentablemente se nos va agotando ya. Quisiéramos concluir con una visión del día de hoy. Sabemos que el Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal está actuando en conjunción con el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. Se encuentran ambos organismos básicamente en una sesión permanente. ¿Cuáles deberían ser elementos de planes de contingencia para el día de hoy y los próximos días, cuando concluimos también que el estado de alerta debe continuar? En efecto, Gustavo, las acciones que deben permanecer hasta tener certeza de la liquidación son la observación y el movimiento de brigadas a puntos críticos donde los incendios han tenido lugar las semanas pasadas. Hasta tener una absoluta seguridad de su liquidación, no podrían moverse de los sitios. Igual contar con el contingente de los helicópteros, por si acaso la necesidad de que el fuego reavive y tenerlos pues siempre listos para poder prestar el contingente. Para las semanas próximas, evidentemente, constituir de manera sólida estas mesas de trabajo técnico, y yo me atrevo a pensar que incluso deberíamos ya tratar de buscar firmar acuerdos, compromisos o convenios con instituciones internacionales que puedan cooperar, que tengan experiencia en procesos de restauración ecológica, para generar un documento técnico viable de mediano y largo plazo y con costos que sean manejables, para no dispararnos con ideas, porque nos van a surgir muchas con la intención buena de querer cooperar. Pero recordemos de que no es de correr, sembrar e imaginar que esto estará hecho un jardín bonito en cuestión de unos pocos años. No es así. Por eso invito realmente a que esto se lo maneje de manera muy profesional y técnica, para que el proceso resultante, sumado a la resiliencia de los propios hábitats, termine siendo el mejor, el más aceptable. La cicatriz estará presente siempre, pero dependemos de estos procesos y de un manejo adecuado para su restauración en mejores condiciones. No podemos cerrar sin agradecer desde este medio de comunicación, un agradecimiento que todos los cuencanos sentimos a quienes estuvieron en estos días con ese gran trabajo, Benemérito Cuerpo de Bomberos, organizaciones como Etapa EP, el voluntariado que en forma espontánea tomó cuerpo y ha realizado una gran labor en la ciudad de Cuenca, las donaciones de los ciudadanos, etcétera, 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 Francisco. Mi gratitud para todas aquellas personas que han dado su aporte. Son muchísimas, son miles, porque los cuencanos le tienen mucho cariño a sus cajas. Y gracias también a ustedes, a los medios de comunicación que han estado cooperando e impulsando para tener una buena gestión en este desastre natural. Bien. Muchas gracias, Francisco, a ti personalmente, y que sigas adelante con ese brillante trabajo que persigue en buena parte la protección justamente del medio ambiente, de la ecología, aquí en el austro ecuatoriano, de la cual depende tanto el futuro de esta ciudad. Han escuchado al biólogo Francisco Sánchez, técnico de biodiversidad, experto en el Parque Nacional El Cajas y en humedales, zonas rurales, y es uno de los técnicos de alto nivel de la empresa Etapa EP. Son las 8:05. Si quieres empezar el próximo año viviendo en el espacio